Bien, hermanos, es un placer, un honor y un privilegio poder volver a estar aquí y poder hablar la palabra del Señor. Y ya tenía ganas, ya parece que no, pero empecé a principio de año, ¿os acordáis? Y ya ha pasado más de un mes y vamos a predicar y vamos a escuchar la palabra del Señor. Hoy es un día especial, bueno, como Miguel ha dicho, hoy votamos también, pero bueno, hoy es el Día de los Enamorados también. Y son días de Cuaresma también, con lo cual tenemos que fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor a nuestro Dios en estos días de Cuaresma. Pero da casualidad que hoy es el Día de los Enamorados. Nosotros no somos muy de celebrar el Día de los Enamorados, pero el Señor hace tiempo que ya puso en mi corazón hablar sobre este tema y da la casualidad que hoy es Día de los Enamorados y vamos a hablar del amor. ¿Qué cosas tiene el Espíritu Santo? Pues sí. Vamos a hablar del amor, y es curioso, ¿no? Cómo el Espíritu Santo, pues, mueve todo. Que el Señor nos abra la mente, el corazón, y para entender lo que el Señor nos quiere decir en este día, y también a mí que me dé palabra fácil para que pueda explicarlos, y que esté lleno del Espíritu Santo para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir. Mira, cuando los hombres y las mujeres aman más las cosas de este mundo que a Dios, se dedican al comportamiento pecaminoso idólatra de la mundanalidad. ¿Qué es la mundanalidad? No sé si os lo habéis preguntado, ¿no? El amor al mundo, ¿no? ¿Pero qué es? Pues mirad, es la actitud de vida que se opone al reino de Dios, que se traduce en una manera de pensar y de actuar caracterizada por la desobediencia a la voluntad de Dios. Es decir, es hacer todo lo contrario que lo que haría Dios, ¿no? Eso es la mundanalidad. Mundanalidad no es una lista de reglas morales que se transgreden, sino un principio de vida asentado sobre una norma diferente a Dios mismo. Es una cosmovisión totalmente diferente. Las cosmovisiones son, pues eso, mucha gente que piensa de manera igual y al final, pues eso se hace una cosmovisión. Y en el mundo hay muchas cosmovisiones que van en contra del cristianismo, ¿no? La Iglesia, evidentemente, está en el mundo, pero el mundo no tiene que estar en la Iglesia. Pero no el mundo en la Iglesia, ¿no? Por eso ya Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, dice unas palabras muy fuertes. Dice, adúlteros. ¿A quién se está refiriendo? Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vaya, con Santiago. La incorporación en la Iglesia de pautas y valores según la mentalidad del mundo hace que ésta pierda el sentido de su misión en el mundo. ¿Lo entendemos esto, hermanos? El tema es muy importante. Por el gran bombardeo de ideas y pensamientos contrarios al cristianismo. Por todos los frentes, hermanos. Por todos. Ya sea televisión, ya sea radio, ya sea prensa, ya sea móvil. Sí, el bombardeo de la filosofía contraria al cristianismo, a la mundanalidad, es increíble. No sé qué pensáis, hermanos. Y es que estamos en un conflicto espiritual, en una guerra espiritual, muy intensa, en la cual nos jugamos mucho los cristianos. No somos conscientes, pero en esta mañana el Señor nos quiere decir, seamos conscientes que está en juego la entrada al reino de Dios. Madre mía, a mí me pone nervioso esto. La entrada al reino de Dios. Mira, vamos al tema ya en sí. Son 3 versículos, con lo cual me diréis, qué bien, ¿no? 3 versículos, pues prontito acabaremos. Mirad, primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. No os fiéis de Ismael, porque aunque sean pocos los versículos, sus 40 minutos no se lo va a quitar nadie, Lo siento por vosotros, Bien, primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, que son temas muy importantes, hermanos, y tenemos que hablar sobre ellos. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos todos? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Madre mía, vaya versículos más fuertes, ¿no? Más potentes. ¿Cuánta chicha hay aquí? Cada versículo podría ser una predicación, ¿no? Vamos a intentar en esta mañana, pues, profundizar un poco sobre estos temas, ¿no? El título que yo le he puesto es "No améis los deseos carnales del mundo". No améis los deseos carnales del mundo. Y el primer punto es: no améis al mundo ni a sus cosas. Si alguien está apuntando, el primer punto sería este: no améis al mundo ni a sus cosas. El segundo sería los deseos carnales del mundo. Y el tercero y último: el mundo con sus deseos pasará. Pasará. Todo esto pasará, ¿no? Primer punto: no améis al mundo ni a sus cosas. Versículo 15. Me gustaría que estuviésemos pendientes, ¿no?, del versículo 15. Porque vemos allí claramente dos partes, ¿no? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, primeramente, ¿no? Y no améis al mundo, ¿qué significa? ¿Qué entendemos por mundo? Mira, hay tres definiciones de mundo. Cuando la palabra mundo se usa en la Escritura, algunas veces se refiere al mundo creado, al mundo que vemos, ¿no?, a lo que Dios ha creado. El mundo fue creado por Dios y Él dijo que era bueno en gran manera. Génesis 1:10, ¿no? No hay nada inherentemente pecaminoso en el mundo material en sí mismo. Todo es bueno. Esto no significa que no podamos disfrutar de las cosas buenas que Dios ha creado, ¿no? Pero debemos hacerlo dentro de los límites de la protección establecidos por nuestro amoroso Padre Celestial y reservar nuestras pasiones más elevadas y la mayor devoción para Dios mismo. No tenemos que adorar las cosas que Dios ha creado. Tenemos que gozar de ellas en un ambiente y en unas reglas que Dios ha establecido. Esta sería la primera definición: el mundo como lo creado, ¿no? El Evangelio de Juan, en las epístolas de Juan, hay otro término de mundo que se designa a las personas en general. Cuando hablamos de las personas, el mundo, ¿no?, la humanidad en sí. Y mirad, esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, en un texto muy conocido. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Claro, ¿aquí qué se refiere? A humanidad. Tenemos que amar al mundo, a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vale, entonces ya hemos visto dos tipos de definición, ¿no? La creación y la humanidad. Pero con frecuencia también, y este es el significado en este versículo, se designa de manera especial a los que no aceptan a Jesucristo y se oponen a la voluntad de Dios. Son esas personas, el mundo, esas personas que van en contra de Dios, ¿no?, que no quieren saber nada de la voluntad de Dios. Se refiere a la humanidad en su condición pecaminosa y caída, por lo que es contrario a Dios y sus caminos. Mirad, en Romanos capítulo 8, versículo 7, dice así: por cuanto los designios... Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Este es el tipo del mundo que se está refiriendo aquí en esta carta el apóstol Juan, ¿no? Aquellas personas que no quieren saber nada de Dios, ¿no? Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La voluntad de Dios es muy clara, que no amemos al mundo. Esto definitivamente no quiere decir que debamos vivir fuera del mundo o aislados de este. No tenemos que irnos, ¿no?, de este mundo, porque vivimos en este mundo. Mirad, en 1 Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 10, dice así el apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 5, del 9 al 10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los ávaros, ladrones o idólatras,
Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Claro, ¿os imagináis que no tendríamos que estar en contacto con los adúlteros, los fornicarios, los ladrones? Entonces nos tendríamos que ir de este mundo. ¿A dónde nos iríamos? ¿A la luna? No, porque Dios nos ha puesto aquí en este mundo. No significa eso. No significa que tenemos que irnos de aquí, ¿no? Tampoco quiere decir que odiemos el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que entregó su vida por ellos, por nosotros. Sencillamente quiere decir que no pongamos nuestro corazón, nuestra devoción, nuestra confianza y esperanza en las cosas del mundo. Eso es lo que se refiere. Por eso no estamos llamados a retirarnos del mundo en reclusión monástica, ¿no? Hay muchas personas, ¿no?, religiosos que se meten en un convento y ahí no salen, ¿no? Pero es que el pecado que mora en ellos, aunque estés metido en una habitación de 4x4, o 1x1, ahí tú estás ahí pudiendo pecar. No es una cuestión de una reclusión monástica. Esto lo vemos en 1 de Juan, capítulo 2, el versículo 15 que hemos visto. Pero en segunda parte de este versículo 15 dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, que si tú amas al mundo, no tienes al Padre. No tienes el amor del Padre. ¿Veis que hay dos partes aquí en este versículo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Os acordáis cuando Cristo dijo, no podéis servir o amar a dos señores? ¿Os acordáis? Porque odiarás a uno y amarás al otro. Pero no puedes amar a dos señores. Y en este versículo también se puede aplicar. No se puede amar a dos señores. O amarás a uno o amarás a otro. En un matrimonio, ¿puedo yo amar a otra mujer que no sea mi mujer? ¿La mujer puede amar a otro marido que no sea su marido? No, el Señor ha puesto sus reglas. Yo tengo que amar a mi mujer, no puedo amar a... ¿Os imagináis? No, mira, que te traigo a esta chica, que también estoy enamorado. ¿Qué te parece? ¿Celebramos el Día de los Enamorados juntos, así? No sería bonito eso, ¿a que no? Pues al Señor tampoco le gusta eso, ¿no? No se puede servir a dos señores. El mundo es como un señor, un Baal. ¿Sabéis lo que es un Baal, no? Baal son estas estatuas que hacían antiguas, ¿no? Que eran diosecillos, señores, cada uno tenía su nombre y los adoraban. Son Baales, ¿no? Uno que intenta robar el lugar de Dios. No podemos amar al mundo y al mismo tiempo amar a Dios. No se puede. Si tu corazón está cerca del mundo, estará lejos de Dios. Es inevitable. Si yo estoy cerca de mi mujer, pues estoy cerca de mi mujer. Pero si yo me voy a Australia y por teléfono queremos hacer un matrimonio a distancia, no va a funcionar, ¿a que no? O estoy cerca de mi mujer, o estoy cerca de mi amor, o no estoy cerca de mi amor, estoy lejos. Es así de evidente, ¿no? No se puede amar a Dios y también a los Baales. No se puede. El apóstol Juan está marcando una enorme diferencia entre los verdaderos hijos o siervos de Dios y los falsos. Y es muy sencillo. Hay muchas evidencias que demuestran que uno es un cristiano verdadero. Una de estas es el amor que la persona demuestra tener a Dios. Y no hay más. No hay más, ¿no? En definitiva, tenemos que estar en el mundo, mas no ser parte de este mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15, dice, no ruego, eso habla Jesús a sus discípulos, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Nos tenemos que santificar en su palabra, porque su palabra es verdad. Bien, ahora vamos a ir, hermanos, al versículo 16, que es el meollo de la predicación. Es el tema importante. Ya hemos visto que o amas a Dios o no lo amas, o estás junto a Él o estás junto a otros dioses, ¿no? Y ahora, para que el Señor nos da otra explicación más clara, ¿no? Dice, porque todo el que ama al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, lo que hay en el mundo,
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Bien, hermanos, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Y es un imperativo que Dios nos dio y ya es razón suficiente para no amar al mundo. Es un imperativo. No améis al mundo. No está diciendo, si es posible, de vez en cuando, no. Dice, es un imperativo, ¿no? No améis al mundo. Y con eso ya nos tendría que bastar, ¿a que sí? Pero bueno, el Señor nos da más explicaciones, ¿no? Pero Dios todavía quiere darnos más para convencernos a nosotros mismos a no amar al mundo, sino a Dios. Una razón muy importante para no hacerlo es no ser engañados por la estrategia de Satanás. Y él, Satanás, siempre ha usado esta estrategia. Estas tres cosas, siempre. ¿Por qué? Porque le funcionan. ¿Y sabéis cuáles son? Mirad. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Con esto ya ha ido tirando toda la humanidad. ¿A que sí? Porque le funciona, porque los seres humanos somos todos iguales. En Adán, en la Edad Media y ahora, somos iguales. Los mismos deseos, las mismas tentaciones, con lo cual Satanás lo tiene fácil. Con sus reglas de 3, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, va tirando. Mirad, hermanos, los deseos de los ojos. Si es que, hermanos, todo nos entra por los ojos ahora. Todo. Todo, hermanos. La propaganda, ¿no? Visualmente en la televisión, todo nos entra por los ojos. No nos cansamos de ver. No nos cansamos de ver. Y además ahora tenemos el móvil y estamos todo el día, nos levantamos, y antes de decir hola ya, el móvil. Antes de orinar ya estamos con el móvil. Y es que el móvil es un ordenador portátil. Y ahí están, cuántas tentaciones hay ahí en el móvil. Dicen, hermanos, que en esta pandemia se ha disparado la pornografía. Claro, la tienes al nivel de un clic en la mano. Todo entra por los ojos, hermanos. Y vio Eva que el fruto era bueno. Lo vio. David, el rey David. O yo mismo, ¿no? Sale a la azotea y ve a una mujer desnuda, con los ojos. Le vino el deseo, ¿no? Los ojos, hermanos, los ojos son muy peligrosos. Estamos todo el día viendo un montón de series. Un montón de series, eso, Netflix es una maravilla, ¿eh? Gastando nuestros ojos ahí en... Ya leeremos más adelante, ¿no? Ya leeremos la Biblia más adelante. Los deseos de los ojos, hermanos, es muy importante. Que Satanás nos tienta por ahí, ¿eh? Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Cuando hablamos del mundo, solemos pensar en fiestas, ¿no? En alcohol, en drogas, en libertinaje, etcétera, ¿no? Pero también deberíamos pensar en las actitudes del mundo, como las peleas, las enemistades, las contiendas, el enojo, la ira, gritería, malas expresiones, los chismorreos, la falta de sumisión, etcétera, 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 etcétera. Y mirar, ya en Gálatas el apóstol Pablo da aquí una definición fantástica de lo que es los deseos de la carne. Mirad, vamos a leerlo porque esto es muy importante. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Esto lo teníamos que apuntar o hacer un cuadro y ponerlo en nuestra casa. En Gálatas 5, versículo 19 en adelante, dice el apóstol Pablo. Manifiestas son las obras de la carne, que son, 2 puntos, adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades. Mirad ahora, es como si hiciese un punto y aparte. Pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practica quiere decir que lo hacen una vez, lo hacen otra, lo hacen otra, lo hacen otra, y ya es una práctica normal. No quiere decir que de vez en cuando pequemos, porque pecamos, hermanos. Lo importante es no estar en el pecado, no es practicar el pecado y sentirte a gusto. Pues por eso dice el apóstol Pablo, los que practican estas tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque es incompatible. Es incompatible amar a Dios y amar también. Ahora veremos a quién estamos amando cuando hacemos estas cosas. Adán y Eva fueron culpables del pecado de la mundanalidad cuando eligieron creer la mentira de Satanás en lugar de la verdad de Dios y comieron el fruto prohibido en el jardín del Edén. Era bueno a los ojos, agradable, era bueno para alimentarme también, y era bueno ¿para qué? Para adquirir sabiduría y ser como Dios, la vanagloria de la vida. Génesis 3:6. Cómo Satanás, cómo entró poco a poco por la vista. Mejor esa manzana, lo que fuese, decimos manzana, pero no sabemos lo que era un fruto, ¿no? Brillaba más de lo normal, y la serpiente estaba ahí dando vueltas en el árbol, ¿no? Mira qué bonita la manzanita. Eva vio lo que era agradable a la vista y bueno para comer, y eligió el fruto sobre la obediencia al Creador. Prefirió comer el fruto que obedecer a Dios. Mira, hemos visto, en el apóstol Pablo ha dicho una serie de deseos de la carne, ¿no? Y si nos damos cuenta, allí hay como dos divisiones. Una es la que se dedica a lo sexual, es decir, a la parte de sexo, ¿no? Fornicación, y otra la que se dedica a la violencia. Lo que es violento, las enemistades, las iras, ¿no? Lo que te puede llegar a matar a una persona. Pero mirad, hermanos, si nos damos cuenta, antiguamente había dioses, esos Baales, y justamente esos Baales adoraban a todo esto que decía el apóstol Pablo. Mirad, había una diosa, Astarte, que era la diosa de la lujuria. Es la asimilación fenicia cananea de una diosa. En la Biblia hebrea a menudo se la presenta como el complemento femenino de Dios. Él, antiguamente él era Dios de los Baales, ¿no? Eso lo vemos en Jueces capítulo 2, versículo 13 y capítulo 10, versículo 6. También estaba en la mitología sumeria, diosa del amor y de la lujuria. Venus también es otro tipo de Astarte, también era Venus, ¿no? en la cultura popular, diosa también de la guerra. Nos damos cuenta, hermanos, que cuando adoramos, cuando somos de una manera, lo que estamos haciendo es adorar a un Baal, Astarte. Y el pueblo de Dios lo había hecho muchas veces. Tenía a Dios y tenía también estas estatuas, ¿os imagináis? No somos mejores que ellos, hermanos. No somos mejores que ellos. Aunque no hagamos una estatua físicamente, pero sí que podemos la idolatría, la fornicación, las envidias. Pues mirad, hay otro Baal que se llamaba Belial. Tiene muchos nombres este. Belor, Balial, Beliar, todos, un montón de nombres, ¿no? Y este se dedicaba a la corrupción, a la ganancia, a las ganancias corruptas, ¿no? A la desobediencia, a la rebeldía. Se le da también los nombres de Señor de la arrogancia o Señor del orgullo, hasta hijo del infierno. Desde la Edad Media ha sido considerado como príncipe de los infiernos. En el judaísmo, los hombres impíos son considerados los hijos de Belial. No sé si me estáis entendiendo lo que quiero decir, hermanos. Estoy diciendo que eso es adulterar. No amar a Dios
es que estás adorando a un diosecillo de estos, pero detrás de un dios de estos está Satanás, está el diablo. Mira, es un adulterio en toda regla. En los libros proféticos del Antiguo Testamento, la infidelidad matrimonial simboliza la infidelidad a Dios por parte de la nación de Israel, vista como esposa del Señor. Por eso el Señor dice, no améis al mundo, porque si amáis al mundo, no me estáis amando a mí. Y Dios es un Dios celoso. Pero hermanos, tenemos otro ejemplo, aparte de Adán y Eva. Tenemos el ejemplo de Jesús en el desierto. Él fue tentado por Satanás también, durante 40 días y 40 noches, sin comer. Mateo 4, versículo 2 al 11, ¿no? A diferencia de Adán y Eva, en el jardín paradisíaco de Edén, Cristo respondió a las tentaciones de Satanás con la verdad de la palabra de Dios y se negó a obedecer a Satanás. Su amor por Dios triunfó sobre la tentación del poder del placer mundanos. Y la tentación fue igual. ¿Os acordáis? Fue, si tienes hambre, tú eres el Hijo de Dios, pues convierte esta piedra en pan. Tú tienes poder. Los deseos de ¿qué? De la carne, ¿no? Los deseos de la carne. Luego le dice, mira, todo esto te daré si te postrado me adoras. ¿Los deseos de qué? De los ojos. Luego le dice, mira, tírate, porque tú eres hijo de Dios. Y entonces vendrán ángeles y te cogerán así, y todo el mundo verá que tú eres el Hijo de Dios. La vanagloria de la vida. Pero él no cayó en la tentación. Pero ¿veis a Satanás? Sus métodos son siempre los mismos. Pero con Jesús no pudo. Con Jesús no pudo. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios derrotó las mentiras de Satanás. Con la palabra de Dios venció. La mundanalidad en el corazón es nada menos que idolatría. Lo vuelvo a decir, es idolatría. Es intercambiar la verdad de Dios por una mentira y adorar y servir cosas creadas en lugar al Creador. Esto lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 25. Pero todas estas cosas no provienen del Padre, sino que son contrarias a Él. De manera que si queremos vivir para Dios, no debemos vivir para estas cosas. Renunciemos al amor por ellas, ¿no? Jesús, como digo, nos dio el mayor mandamiento, que es amar al Señor, nuestro Dios, con todo ¿qué? Con toda nuestro corazón, mente y alma. Y fuerzas, ¿no? Mateo 22, 37 y 38. Es un tema delicado porque cuesta, ¿no, hermanos? ¿O no cuesta? Estar en el mundo, pero no amar al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, cuando nos están bombardeando tanto. Oye, es que ser cristiano es complicado. Pero como cristianos estamos llamados a imitar a Cristo, al negarnos a enamorarnos de este mundo. Tenemos que estar enamorados de Dios. Mirad, el salmista, en el Salmo 73, versículo 25-26, Salmo 73, dice él, en su corazón, me dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Podemos decir nosotros eso, hermanos? ¿Podemos nosotros gozarnos de su presencia, de su amor? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hermanos, la vida pasa. Los deseos también. No nos vamos a llevar nada de aquí. Mi roca y mi porción es Dios para siempre, eternamente y para siempre. Mirad, el último punto es, versículo 17, el mundo con sus deseos pasará. Versículo 17, 1 de Juan, capítulo 2, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es que, hermanos,
tenemos que recordar que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice: en la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, como nosotros, hermanos. Esta no es nuestra patria. Nuestra patria está en los cielos, con Dios. Somos extranjeros y peregrinos. No tenemos que olvidarnos nunca de esto. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos pasando por este mundo al país celestial, donde viviremos con Dios para siempre. Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos de los cielos, del reino de Dios. Como Moisés, debemos elegir más bien ser maltratados con el pueblo de Dios que disfrutar los placeres fugaces del pecado. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 26. Moisés se quitó de estar de los placeres del faraón, para estar ¿con quién? Con el pueblo que estaba esclavizado por los faraones, ¿no? Él prefirió ser maltratado con el pueblo, de gozar de los placeres que le ofrecía estar en Egipto, ¿no? Debemos obedecer al príncipe de la paz, Jesucristo, en lugar del príncipe de este mundo, que es Satanás. El que es el príncipe del aire. En estas cosmovisiones que hay contrarias al cristianismo, ahí está. Y tenemos que tener cuidado porque esto entra en la iglesia. Y el Señor nos está diciendo hoy que no debemos dejar entrar esos baales, esos señores, dentro de la iglesia. Estamos llamados a poner nuestra mente en cosas celestiales y no cosas mundanas. Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas, ¿de dónde? De arriba, no en las de la tierra. Claro, hermanos, porque todo lo que hay aquí pasará. Somos polvo y al polvo volveremos. Somos poca cosa, hermanos. Debemos almacenar tesoros en el cielo en vez de hacerlo en este mundo, siendo ricos en fe y en buenas obras. Santiago 2, versículo 5 dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Esa es nuestra herencia. Vamos a ser herederos del reino de Dios. Eso no se compara con nada. Porque todo pasará. Pero si estamos con Dios, unidos a Dios, viviremos eternamente y para siempre. La segunda parte de este versículo habla de hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Porque permanece para siempre, ¿no? El apóstol Juan concluyó diciendo: el mundo pasa y sus deseos. Nuestra motivación de vida está mucho más arriba que las cosas superficiales de aquí abajo. Debemos vencer al mundo a través de la fe en Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, del 4 al 5. Porque a diferencia de este mundo que está desapareciendo, los que aman a Dios y hacen su voluntad permanecen para siempre. Este mundo está desapareciendo poco a poco, hermanos. Este mundo tiene fecha de caducidad. Ahora dice la NASA que hay un meteorito por ahí que está muy cerca. Que hay una posibilidad. Cada año hay una posibilidad de un meteorito, ¿a que sí? Pues algún día mejor un meteorito cae. Aunque sea muy pequeño, puede hacer mucho daño un meteorito. Es que el mundo, como dice Apocalipsis, va a pasar. Todo esto que vemos va a pasar. Cuando los apóstoles le dijeron al Señor: mira qué templo tenemos aquí. ¿Qué le dijo el Señor? Ni una piedra de este templo va a quedar en pie. Todo se va a caer. Y los apóstoles se quedaron: ¿cómo puede ser? Si este templo, mira qué piedras tiene. ¿Cómo se va a romper? Este mundo también, hermanos. El Señor ya lo ha dicho muchas veces. Este mundo va a desaparecer.
Todo de este mundo pasará. Es mejor poner nuestro corazón en lo eterno. Tenemos que adaptar nuestra voluntad con la de Dios, es decir, acomodar nuestros intereses con los de Dios. Para eso tenemos que conocer lo mejor posible ¿a quién? A Dios. Claro, si tenemos que acomodar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, tenemos que conocer bien a Dios. Debemos conocer su voluntad, y su voluntad está unida a sus atributos. Él no se puede contradecir. ¿Y cuáles son sus atributos, hermanos? Pues Él es Dios, es luz, Él es santo, Él es amor, y etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que nos cuesta tanto seguir a Jesús, porque no adaptamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre Celestial, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Mirad, pedimos en oración y pedimos mal. ¿Por qué, hermanos? Porque pedimos para nosotros, ¿no? Que el Señor me dé, que quiero esto, que quiero un coche, que quiero, ¿no? Que yo, y más yo, y, ¿no? Y el Señor no te escucha. ¿Por qué no me escucha el Señor? Pues porque no estamos haciendo la voluntad del Señor. Porque esa no es su voluntad. El Señor te va a dar todas las cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas van a venir por añadidura. Pero busca primeramente entrar en el reino de Dios. Porque si estás en el reino de Dios, estás con Dios. Pero si no estás en el reino de Dios, no estás con Dios. Por eso digo, hermanos, que este tema es muy importante. No caigamos en la tentación de Satanás. No caigamos en los deseos de la carne. Mirad, el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, después de habernos dado lo que es los deseos de la carne, no nos quiere dejar así, y nos va a dar lo que es los frutos del Espíritu. Vamos a verlo, va. Gálatas 5, 22. Dice, pero el fruto del Espíritu, primeramente es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria. Mira, la vanagloria. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que nuestro mayor gozo sea hacer la voluntad de Dios. Y entonces, hermanos, en esta mañana nos podemos preguntar, ¿dónde está mi mayor gozo? ¿Dónde yo más me gozo? ¿En Dios o en otras cosas? ¿Dónde está mi gozo? Porque donde está allí mi corazón, allí estará también mi tesoro, ¿no? Por eso el salmista, en el Salmo 16, versículo 11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahí es donde tenemos que buscar nuestro anhelo, nuestro gozo, en las delicias de la diestra de nuestro Dios. Ya acabo, hermanos. En conclusión, no se puede amar a dos señores, ¿a que no? En lugar de obedecer el mandato de Dios de someter y sojuzgar la tierra, la humanidad comenzó a amar y adorar las cosas creadas. Y esto lo vemos desde los sumerios hasta los egipcios, hasta los romanos. Si hacían con un trozo de piedra o un trozo de madera, hacían un dios y se arrodillaban. No hay nada más insensato, más poco inteligente que arrodillarse delante de una estatua que no tiene vida. Es de ser lo más necio y estúpido del mundo. Por eso el Señor no quiere que un ser humano creado a la imagen de Dios se adore delante de una estatua que la ha hecho el mismo hombre. Es de necios, es de estúpidos, hermanos. No hay otra palabra. Y eso es lo que ha hecho el ser humano toda la vida. Hacer una estatua y adorarla, y arrodillarse, y orarle. El Señor no le gusta que hagamos eso, porque nos estamos humillando a nosotros mismos.
Y encima estamos adorando a demonios. Las personas hacen lo mismo hoy en día, cada vez que aman algo más que a Dios mismo, ya sea riquezas, familia o incluso sus propias vidas. Esto lo vemos en Mateo capítulo 10, versículos 37 y 39, y en otros textos también. La mundanalidad puede tomar muchas formas, como los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida que hemos visto. Pero es que el pecado reside en el corazón humano. Ahí está nuestro pecado. Por eso decía antes que aunque nos pusiéramos en un convento, en una habitación de 1 por 1, ahí también pecaríamos. Porque hasta la religión puede ser un pecado. Hasta la humildad. Soy tan humilde. Soy tan humilde que me merezco una medalla, ¿no? Como aquel fariseo. Gracias, Señor, porque no soy como este de aquí, que es un miserable, ¿no? Ese pensaba que estaba haciendo una oración fantástica. Hasta la humildad puede ser una idolatría. Mundanalidad es todo aquello que no va de acuerdo al carácter santo de Dios. No debemos conformarnos con la mentalidad antidios del mundo, porque sin querer podemos estar adorando a demonios. Detrás de cada deseo, de cada adoración, idolatría, hay un demonio, hermanos. Y hay muchos demonios. Cuando Satanás vino a Jesús, claramente el Señor sabía que detrás de todo eso estaba Satanás. Pero nosotros a veces nos olvidamos de eso. Y es bueno recordarlo, porque si sabemos que detrás de eso hay un Baal y ahí detrás un demonio, no lo vamos a adorar, hermano. No lo tenemos que adorar. Tenemos que adorar a Dios, ¿no? Debemos ser transformados por la palabra y el Espíritu de Dios, para que podamos conocer y hacer la voluntad del Padre Celestial. Mira, os quiero dejar con este versículo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo hemos leído muchas veces, ¿no? Pero que es muy cierto, ¿no? Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amemos a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas, hermanos. Y en esta mañana, hermanos, si Dios nos ha hablado, pidamos perdón. Yo el primero. Porque hoy es el día de los enamorados, ¿no? Y a nuestro Señor le gusta que vayamos a Él y digamos, te quiero, ¿no? Y pedir perdón si le hemos ofendido. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta tarea que tenemos de ser cristianos y hacer la voluntad del Padre Celestial. Amén.